si me preguntáis qué es una FPGA, os digo que es un circuito integrado. Bien, circuito integrado pues tenemos microprocesadores, tenemos memorias, tenemos GPU, tarjetas gráficas, ¿no? Y tenemos cualquier circuito de procesamiento específico, como son los ASICs, que pueden realizar, pues no sé, por ejemplo, en la Wi-Fi que necesitamos hacer transformadas de Fourier a toda velocidad. Pues en vez de tener un procesador que ejecuta un código, tenemos directamente hardware haciendo estas transformadas de Fourier. Eso sería un ASIC, un circuito de aplicación específica. Bueno, pues todos estos son circuitos integrados. Circuitos integrados que en el fondo son muchísimos transistores que los fabricamos por capas y están todos en bloques. En el bloque, como le llamamos, chip. ¿Vale? Le llamamos chip a todo, pero el chip es lo que está dentro del encapsulado, ¿no? Entonces, la FPGA sería otro tipo de circuito integrado. ¿Vale? Y algo que empieza como en su tiempo era algo anecdótico, pues ahora es uno de los, podríamos decir, de los 3 o de los 4 o 5 circuitos integrados más importantes, porque tenemos las memorias fundamentales, microprocesadores y microcontroladores, lo podemos meter ahí también, si queréis, tarjetas gráficas, que es un procesador pues muy avanzado, y los ASICs, que esto cubre ya cualquier tipo de aplicación, ¿no? Vale, tenemos esto. Entonces, ¿qué diferencia la FPGA del resto? Pues fundamentalmente el resto de circuitos integrados, una vez que están fabricados, hacen una tarea y siempre es la misma, aunque el microprocesador, como esa tarea la lee de un programa que está en una memoria, pues hacemos que cambie, ¿no? Pero lo que es el chip no cambia. Los transistores son los que son, las conexiones son las que son. La diferencia con la FPGA y en general con lo que se llama circuitos programables es que cambiamos las interconexiones internas y cambiamos lo que hace cada zona del circuito. Y esto es una gran diferencia. Un microprocesador, si tiene un error, a ver si os suena, por ejemplo, que hace mal la división, sí, los primeros Pentium, lo sacas al mercado, te has gastado, a ver, ¿cuánto puede valer hacer un circuito integrado? Bueno, vamos a poner un número, encontré el agua, que bien. Vamos a decir que la etapa de diseño, pues me gasto medio millón de dólares. ¿Qué poquito gastas? Sí, vamos a poner medio millón de dólares. Simplemente diseñarlo y hacer las primeras pruebas. Una vez que lo tienes, lo lanzas a producción y ya te sale la unidad baratísima. Pero hay un coste inicial grande. Y si te has equivocado, volvemos a empezar. Es decir, el circuito integrado, si te equivocas, pues supone pues despedir mucha gente, ¿no? La FPGA, por supuesto, si está bien hecha, porque si está mal hecha, también habría que volver a empezar. Pero la FPGA, la ventaja es que la puedes cambiar. Y si cometes un error en tu diseño, lo cambias, igual que si cometes un error o tienes un bug en tu software, lo cambias. Haces un parche de Windows, pues haces un parche para volver a reconectar o reconfigurar la FPGA. Entonces esto es ahora mismo lo que nos permite pues tener una plaquita, es que estoy viendo que no me tengo ninguna, tener una plaquita y poner pues cuando tú quieras un Apple II, cuando tú quieras una NES, y la vas reconfigurando. Vale, entonces bueno, voy a ir un poquito más en detalle. Entonces, estoy abriendo ahora mismo un proyecto. El Quartus. Sí, Quartus es el más antiguo, porque es el que tenía la demo del One Chip MSX. Bueno, la demo, el core. Bueno, ahora voy a contar un poquito de historia. Vemos qué es esto de Altera, qué es esto de Xilinx y demás. Pero lo que quiero es que veamos, primero vamos a ver el chip, a ver si entendemos esto que os comento. Cuando uno hace, por ejemplo, un microprocesador, pues tiene una zona muy diferenciada, ¿no? Claramente diferenciadas. Tenemos una unidad aritmético lógica, tenemos un banco de registros, ¿no? El register file, y tendríamos pues el controlador, que hace que los datos se muevan de un lado para otro y que también se encarga de los accesos a memoria. Entonces, el microprocesador está siempre haciendo lo mismo, siempre leyendo una instrucción de memoria, la interpreta, la decodifica, la ejecuta, y si tiene que leer datos, los lee de memoria,
opera con ellos, si tiene que almacenarlos en memoria, vuelve a almacenarlos y continúa con la siguiente instrucción, ¿no? Lo que os quiero decir es que el microprocesador tiene unas zonas muy claras, como os digo, ALU, registros y control, que van a ocupar un espacio físico en el chip. Os tenéis que imaginar este chip como es un plano donde hemos puesto los transistores. Luego tendríamos más capas donde ponemos, pues hacemos las interconexiones, ¿no? Conectamos un transistor con otro, pues necesitamos cubrir esa distancia, ¿no? Y se tiende a hacerlo todo muy regular. Es decir, la clave de la microelectrónica es que los transistores pues estén todos alineados, que tengan todos el mismo tamaño, que intentemos ahorrar en material, en distancia, para que vaya más rápido. Bueno, pues, ¿qué nos encontramos en la FPGA? En la FPGA no podemos tener zonas de nada, porque la idea es que es un circuito virgen que se interconecta y que se reconfigura continuamente. Pero lo que sí vamos a tener es una especie de memoria, una especie de matriz muy regular, lo cual viene muy bien para hacer un circuito integrado, y la posibilidad de acceder a todos, absolutamente a todas esas zonas para cambiar su función y su conexión. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Mejor con esto. Bueno, se ve más o menos bien, ¿no? Esto es una implementación, podría ser cualquier circuito, esto es el One Chip MSX. Uno no se esperaría que un circuito integrado pues tuviese estas manchas, es decir, he puesto aquí por colores distintas zonas del chip. Vamos a ver qué son. Tenemos en rojo controlador de interrupciones, que ahora mismo no sé decirlo, me voy a centrar en lo que tengo claro. El Z80, una versión del Z80, está en morado. Bueno, morado, esto de aquí. En verde tenemos el VDP, que sería el bloque de vídeo, el chip de vídeo. Y luego tenemos el PSG, que es el AI8910, el que hemos hablado antes, lo tenemos en azul, aquí chiquitito. Pero veis que está esparcido esto. Es decir, uno se esperaría una cosa más rectangular. Bueno, un microprocesador, nos vamos a Intel, nos vamos a ARM, sí estaría hecho así. Una memoria está perfectamente todo alineado. Sin embargo, la FPGA, cuando implementamos algo, pues parece que hemos tirado ahí los elementos al azar. ¿Vale? Y esto no es un disparate, es muy parecido a lo que ha hecho el compilador, entre comillas, para situar todos estos bloques. Ahora no me voy a acercar a esta FPGA. Esto es el chip visto desde arriba, aquí podéis ver las patillas, ¿vale? Me voy a ir acercando. ¿Veis que aparecen celdas? Voy a intentar hacerlo más grande, porque está muy pequeñito. Aquí hay cosas que no me hacen falta. Ay, que no me deja. Vaya. Bueno, veis las celdas, me voy a seguir acercando. Esto sí es muy regular. Esta es realmente ahí donde están los transistores. Tenemos una matriz inmensa, con cientos de miles de cajitas. Y estas cajitas, cada una de ellas puede hacer una función lógica diferente. Sin puertas lógicas, ¿vale? Que tenemos ahí el tema de las puertas lógicas, que es normal que lo tengamos en la cabeza, ¿no? Pero lo que quiero decir es que estas cajitas hacen funciones lógicas. Cada una de ellas, cientos de miles de cajitas, podemos decirle individualmente que haga una función distinta. Funciones muy simples. Normalmente 4 entradas, una salida. Podemos hacer una AND, una OR, o una función compleja, combinándolas. ¿Y qué es lo que también tenemos que indicarle a la FPGA? Pues de dónde vienen esos datos y hacia dónde van, que es la interconexión. Entonces yo ahora me acerco aquí, si me deja, a ver. Vamos a buscar una que esté coloreada. Ahí, si se está usando sí puedo verla. Dentro de esa cajita pues tengo más cajitas. Os voy a decir lo que son. Tenemos una memoria, por cada celda lógica tenemos una memoria diminuta, que se llama lookup table. Bueno, lookup table es algo general, no tiene que ser diminuto. Es una tabla de búsqueda, que en el fondo es una memoria. Por ejemplo, si queremos hacer funciones lógicas de 4 entradas y una salida, nos hacen falta 16 combinaciones, 16 bits. Es una memoria de 16 bits. Entonces tengo de repente cientos de miles de memorias de 16 bits. O de 32. ¿De acuerdo? Depende de la FPGA.
Y esto fue la idea. La idea en el año 85, 1985, alguien se le ocurrió. Voy a hacer... Es como si cojo una memoria y la voy a romper en trocitos y voy a preparar todo el cableado entre esos trocitos. Una memoria normalmente no funciona así. Una memoria, tú lees una dirección de memoria, accedes a toda una línea de datos, a toda una palabra, 32 bits, 8 bits. Y eso es lo que lees. En el bus de direcciones pones dónde está la palabra y en el bus de datos recibes en paralelo todos esos bits. Aquí no, aquí tenemos memorias de 16 bits distribuidas que se interconectan entre ellas. Vale, entonces esto ya, pues yo creo que nos rompe un poco los esquemas. Si venís con la idea de puertas lógicas, pues ya no es eso. Entonces, ahora sí os cuento un poquito de historia. Bueno, esto ni me meto, os cuento solamente lo de la memoria, y aquí hay multiplexores, puede haber incluso algún componente aritmético, alguna puerta, pero no me meto en esto. Nos quedamos con la idea de que son cajitas con funciones lógicas y que se interconectan. Bueno, a ver, aquí faltan muchas cosas. A ver, en el año 71 sale 4004, esto lo tenía que tener yo fresco, pero... 71. 71, sí. 4004, Intel 4004. 2700 transistores, creo, ¿vale? Si no son 2700... En el 61 fueron las memorias que sacó Intel y sí, en el 70, 71. 70-71. Un poquito para ponernos en contexto. ¿Cómo hacen en el 4004 o cómo hacen en el 65002, que este ya es del 75? Estoy buscando algún fan de... Bueno, 75, ¿cómo lo hacen? A mano. Transistor, 2000, 3000, allí los pintamos, ponemos todas las capas y los fabricamos. Vamos, yo siempre, cuando he hablado de estos temas, siempre digo, es que son los héroes de los 8 bits, héroes de los 4 bits. Hacerlo a mano y que funcione. Vale. ¿Qué pasó? Pues en un momento dado esto ya era inmanejable. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos micros con 5.000 millones de transistores. Lo vamos a hacer a mano. Entonces usamos herramientas. En los 80 aparecen los lenguajes de descripción hardware que te permiten escribir código, que no es lenguaje de programación, sino que describen los bloques, las cajitas, las interconexiones y las funciones lógicas. Le damos al botón compilador, que no es un compilador, que es un sintetizador, pero no voy a decir compilador. Altera le llama compilador y decide qué funciones se convierten en qué puertas lógicas. Es decir, nos da una netlist, no sé muy bien cómo traducirlo, una serie de nodos que son puertas lógicas. Y de esas puertas lógicas pasa la herramienta también a transistores, se encarga de decidir dónde van los transistores y cómo se conectan entre ellos. Bueno, esto no es tan bonito, el diseñador tiene que dirigir más o menos el proceso, sobre todo para conseguir que, lo que os decía, que sea muy regular. Hay librerías, tú puedes cogerte un sumador de 8 bits, lo tienes ya con todos los transistores alineados y todo, ¿no? Bueno, pues lo que quiero comentaros es que el uso del ordenador para diseñar ha estado ahí, a partir de un momento. Vale, para solventar el problema de que el circuito integrado es muy caro, hay alguien que piensa, bueno, pues voy a hacer unos circuitos que yo pueda... que no tenga que fabricarlos, que los pueda conectar yo. Entonces salen las PAL, las PLA, que son básicamente puertas lógicas, un montón de puertas AND, puertas NOT, puertas AND y luego un montón de puertas OR. Y podemos interconectar. A veces se podía interconectar, se decidía sobre la zona de AND y sobre la zona de OR, o la zona de OR estaba ya prefijada, y esto nos permitía comprar un chip, programarlo una vez y ya se quedaba así para siempre. Si te habías equivocado, te comprabas otro. Esto venía muy bien pues, para hacer prototipos, para gente que quiere hacer cosas en casa y no puedes hacer un circuito integrado en casa, ¿no? Entonces surge esta tecnología. Y en el año tiro de chuleta, 85, las PAL se hacen programables, se hacen EPROMs, con la tecnología EPROM, que es memorias de solo lectura que se pueden reprogramar las veces que quieras. Entonces ya aparece una tecnología muy interesante, que ni de lejos funciona tan bien como un circuito integrado. Pero es interesante, puedo reprogramarlo, me he equivocado, lo corrijo. Entonces sale en el 80, fijaros, 85 ya tenemos el circuito programable. Bien, pues resulta que no, que un año antes, Altera coge la idea de la PAL, que es una serie de puertas lógicas, conectadas con otras puertas lógicas, y dice, voy a replicar esto, voy a hacer como
muchas PALs, si se puede decir eso, muchas PALs. Y voy a meter una tecnología que permita reprogramarlas. Entonces, fijaros, se adelantó. A mí me parece muy curioso, sale la PAL programable después que un circuito que se llamó CPLD, que era Complex Programmable Logic Device. Entonces, la CPLD, que le da, pues, es muy superior a la PAL programable. Y ahí empieza Altera, en el año 84. Y luego está una empresa, todo esto, si no me equivoco, es California, hay una empresa que se llama Xilinx, que saca la FPGA en el año 85. 85. Están ahí, uno al lado del otro. ¿Y la FPGA qué era? Se llamaba LCA, Logic Cell Array, que es un nombre muy acertado, porque os lo acabo de contar, cajitas con funciones lógicas, Logic Cells, no decimos puertas. Array, pues un montón, una matriz. Vale, fijaros, Altera y Xilinx son las empresas más importantes de FPGAs, y veis cómo estaban ya metidos, tenían ideas similares, pero por caminos distintos. El nombre FPGA pues lo introduce otra empresa de FPGAs y de circuitos programables, Actel, en el 88. ¿Y FPGA qué significa? Significa Field Programmable Gate Array. Field Programmable es que lo puedo programar in situ, y Gate Array, array de puertas. A mí me parece un nombre que no es acertado, porque no hay puertas. Sí hay puertas, pero tú no estás configurando directamente las puertas como en una PAL. Pero bueno, esto ya son detalles que ya sabéis que me gustan. Entonces, esta primera FPGA, que es la... Vamos a ver. Es la XT2064, pues era una cosa muy simple. Eran cajitas, conexiones locales, y para ir de una celda, lo voy a poner, porque estoy aquí moviendo las manos, ese es el problema de no traer presentación. Si yo quiero conectar una celda que está al lado, pues nada, hay un cable directo. Pero si quiero conectar celdas que ya están más alejadas, por ejemplo, esta celda con esta de aquí, pues lo que hacía esta FPGA primitiva, pues era que tenía que pasar por un punto intermedio. Entonces, si quiero pasar de una celda a otra que está 5 posiciones más para allá, pasamos por 5 puntos intermedios, como una red, ¿no? Y todo eso hacía que fuese lenta y que no tuviese mucha flexibilidad y que en un momento dado no se pudiese conectar todo con todo, ¿no? Realmente lo podéis ver como una red, se le llama matrices de conmutación a los bloques que interconectan las celdas. Lo que os quiero decir es que la FPGA era algo caro, lento, y que desaprovechaba mucho el hardware. En el momento que tú tienes que poner una cajita y rodearla de cables y de conmutadores, que son transistores en el fondo, para hacer funciones lógicas básicas, pues estás tirando el silicio, ¿no? Bueno, pues así empezaron. Altera, con una idea genial, que ha funcionado muy bien, que sigue funcionando, es decir, hoy casi todas las placas con FPGA tienen una CPLD simplemente para comunicarse con la FPGA. Y muchísimos, yo no sé si tú usas CPLDs en tus cartuchos, que no he podido cartucharla, muchísimos usamos la CPLD para cosas que son de menos coste y tanto de complejidad como de dinero, ¿no? Bueno, pues Altera tiene esta idea y Xilinx tiene una idea, pero que todavía no funciona, digamos. Os cuento en 3 pasos, porque no quiero aburrir, qué pasó con la FPGA. Fijaros, hasta el año 91 la FPGA estuvo ahí luchando por venderse. No estaba madura la tecnología. En el año 92 hay un cambio en la tecnología microelectrónica que favorece a la FPGA. Es decir, si la FPGA, al ser muy regular, se usa como primer dispositivo para probar una tecnología. De hecho, esto ha sido hasta hace muy poco. Salían los 14 nanómetros, pues el primer chip era una FPGA. Esto le venía de miedo, porque es el primer chip que salía al mercado y por temas de publicidad. Es decir, Xilinx o Altera han conseguido bajar el tamaño de los transistores, son los primeros en hacerlo. Pero la historia no es esa, es que es más fácil con FPGA. Luego, Altera, fijaros, Xilinx se lo inventa, pero a Altera se le ocurrió como romper esa limitación de las conexiones y pues empieza a poner conexiones largas que te permitían conectar de una punta a otra. ¿Por qué? Porque ya se pueden hacer en los 90 chips con un montón de capas, con 5, con 6, con 7 capas, y podéis poner conductores en todas esas capas. Entonces ahí hay un salto tecnológico y es curioso que es Altera que lo hace, ¿no?
Bueno, pues esto se le llama, la etapa primera la llama la etapa de la invención, esto es la etapa de la expansión, porque ya empieza a merecer la pena comprar FPGAs y usarla. Y a partir del 2000 se habla de la etapa de la acumulación. Todo esto viene de un artículo del IECubo, de los proceedings del IECubo, de Stephen Trimberger. Es un señor que ha trabajado en Xilinx y que ha vivido todo esto, ¿no? En la etapa de la expansión se vuelven locos, que empiezan a ponerle microprocesadores, le ponen el PowerPC, empiezan a meterle memorias de 18 kilobits, unos cuantos kilobits, le ponen multiplicadores, acumuladores. Entonces la FPGA ya no es solo esas funciones lógicas, esas cajitas, sino que tú puedes disponer, por ejemplo, de 100 multiplicadores y puedes hacer en un ciclo de reloj 100 multiplicaciones. Eso puede competir con un microprocesador. De hecho, hoy en día pues hay aplicaciones que van muchísimo más rápido en una FPGA. Claro, tienes que ser capaz de usarlos. Se tienen que dar las condiciones. Pero en teraflops, pues no tiene nada que envidiarle a GPUs con 3000 cores. Pero depende de la aplicación. Bueno, me estoy yendo porque es que me gusta mucho esto. Y en la época estaba en 2000, ¿qué deciden? Deciden tener dos líneas, FPGAs low cost y FPGAs high end. Es decir, en unas van a abaratar low power, que ahí tenemos la Cyclone de Altera, Spartan de Xilinx, que os sonarán porque las placas que usáis han tenido tradicionalmente estas FPGAs. ¿Por qué? Porque son las baratas. No te vas a una FPGA que te vale 6.000, 10.000 euros, no te vas a gastar ese dinero en un chip, ¿no? Y estamos hablando de FPGAs con millones de puertas lógicas, con teraflops, es decir, muy, muy potentes. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Luego al final os cuento la última época, que es la actual, que no sé cómo llamarla, la época de la locura, porque están pasando demasiadas cosas. Bueno, ¿alguno sabe qué ha pasado con Altera? Eso sí me gustaría... ¿Qué ha pasado? La compró Intel. Por eso es la época de la locura. Imaginaos lo que ha pasado. Bueno, entonces, vamos a volver al tema de... Vamos a intentar hablar un poquito más de retro. ¿Cómo metemos este MSX en una FPGA? Me voy a ir al código. A ver. Bueno, no os he enseñado qué pasa dentro de estas celdas. A ver. Vamos a mirar una celda. Al final creo que no voy a usarla. Yo me voy a esta celda y vemos que tiene una entrada, lo veis aquí en azul más oscuro, y una salida. Bueno, pues esa entrada, que se llama data D, y aquí me dice de dónde viene. Viene de algo que se llama MyMSX, VDP, ese es el chip de vídeo, VDP, VRAM, WRACK, ¿no? Esto tiene pinta de VDP, memoria de vídeo, escritura, lectura, acknowledge, ¿no? El ACK. Vamos a dar un doble clic, o voy a preguntarle dónde está esto, a ver si me deja. Sí me deja. Vamos a ver dónde está esto. Ah, muy mal, eso no es lo que quería. Genial. Bueno, me voy a ir a la salida, le voy a preguntar dónde está, a ver si me hace caso. Esto es lo que tiene el directo. Vale, no me está dejando. Bueno, voy a enseñar el código y no voy a... Ah, me ha cambiado de... Creo que me ha cambiado de sitio. Oh, bueno, perdonadme, no me aclaro. Hay una manera de que te enseñe exactamente qué línea de código se corresponde con esto. Entonces, no me ando con las ramas, os voy a enseñar el código. Bueno, claro, yo no puedo ahora... Quiero solo hablaros de la idea principal. Porque empecemos a distinguir. Ya hemos visto la gran diferencia entre un microprocesador, circuitos integrados en general, y la FPGA, ¿no? El microprocesador tiene una tarea que es leer la instrucción, ejecutarla, leer de memoria, escribir en memoria. Y siempre está haciendo eso. La FPGA son todas estas celdas y tenemos que, de alguna manera, configurarlas. A mano imposible. Bueno, pues usamos lenguajes que se llaman HDL, lenguajes de descripción hardware, Hardware Description Languages, ¿vale? Este sería VHDL. Os sonará VHDL y Verilog. Yo os voy a hablar de VHDL.
En VHDL, pues lo primero que haces es describir tu cajita hardware, tu caja negra, qué entradas y qué salidas tiene. Y esto lo hacemos aquí muy fácil. Mi entidad se llama Virtual Top Level y tiene in, entradas, in-out, entradas salidas, y out, salidas. Pues con esto estaría creando la caja. Esto de la caja es muy importante, porque es que todo se basa en eso, en VHDL. Y esa es la gran diferencia con el software. A ver, yo quiero hacer algo muy simple, un sumador que sume 8 bits, le voy a llamar A, 8 bits que le voy a llamar B, y sale el resultado en C, 8 bits. Pues tendré que poner una entrada A, una entrada B y una salida C en mi entidad, y creo la cajita. Ahora, todo lo que ponga a continuación será lo que tengo dentro de la cajita. Eso es la arquitectura. Es decir, ¿qué hago con esas entradas para generar esa salida? Y entonces, voy a ir rapidísimo, porque no merece la pena. No merece la pena, no puedo contaros más. Lo que quiero que penséis es que todo, absolutamente todo lo que vamos a escribir en esta arquitectura, que empieza aquí, se va a convertir en hardware. Entonces tenéis que tener la sensación cuando escribís que se están creando puertas lógicas, ¿no? A ver, estos lenguajes, vamos a seguir ahora un proceso parecido a la compilación, que se llama síntesis y place and route. Place and route es posicionamiento y enrutamiento. Vamos a pasar este lenguaje que lo entendemos nosotros, los humanos, vamos a pasarlo a puertas lógicas, o vamos a pasarlo a las memorias estas pequeñitas que se llaman LUTs. Y el placement, el posicionamiento, va a decidir dónde exactamente la FPGA, aquellas zonas que veáis de colores, va a ir cada una de esas cajitas, y el enrutamiento va a decidir cómo conectarlo. Y todo esto, decisión que os digo, se traduce en que al final hay un montón de ceros y unos, que se llaman el bit stream, que es lo que recibe la FPGA, y que van a configurar conmutadores, transistores, que los ponemos en on o en off, para que los cables se conecten de un sitio a otro, y para que las memorias, las LUTs, tengan distintas funciones lógicas. Y al final tenemos algo parecido a un ejecutable, a un binario, pero en vez de ejecutarlo en el microprocesador, configura un circuito integrado. Entonces hay paralelismos, tenemos algo parecido a un compilador, tenemos algo parecido a un ejecutable. Pero lo que os digo, esta instrucción acaba de crear un cable. Una igualdad, una asignación es un cable. Yo digo que A es igual a B, A lo pongo con B. Pero si luego digo que C es igual a B, estoy haciendo un cortocircuito, porque tengo dos cables. Y esto ya no tiene nada que ver con lenguaje de programación. Y es que desde el principio hay que usar un HDL olvidándonos de la programación. ¿Sabemos lo que es un condicional? Aquí lo tenemos. Aquí tenemos if. Mira, aquí tenemos un if. Un case, que es un switch case. Pero hay que pensar en hardware. ¿Un condicional qué es? Un multiplexor. Son puertas lógicas que nos dejan elegir entre varias entradas. Entonces, si no tenemos esa idea de que todo lo que se escribe se convierte en puertas o en cables, pues nos va a salir un desastre, ¿no? Vale, ¿qué más cosas podemos hacer? Si yo digo ahora, por ejemplo, dejadme que busque alguna función lógica simple, local. Aquí está. Si yo digo que MSX Keyboard Clock es PS2 Clock OR Host Divert Keyboard, estoy haciendo una OR. Bueno, pues esto es una OR, es una puerta lógica. Todo lo que escribo aparece en algún sitio en el espacio. Vale, entonces da un poco de miedo. Yo no voy a escribir que se me llena la FPGA. Luego, una entidad puede llamar a otra entidad. Ya os he dicho que las entidades son cajitas, entonces si una entidad instancia a otra entidad, estamos ya directamente usando la caja. Y luego podemos escribir procesos, que aquí ya se vuelve uno loco porque piensa en sistemas operativos, en programación paralela. Un proceso es otra caja. Entonces al final son todo que veáis, que visualicéis cajitas que se interconectan. Pero claro, yo pienso que para aprender a usar FPGAs, para hacer cores, hay que empezar con una filosofía hardware, ¿no? No nos vale una filosofía software. ¿Vale? Que está pasando ahora mucho con la etapa esta que os digo de la locura, que están vendiendo FPGAs para ingenieros de software. No digo que no puedan, pero es que no puedes venderlo como algo software, no puedes venderlo. Bueno, entonces, eso es lo que quiero transmitir, no voy a ir a mucho más, ¿vale? Que no voy a dar un curso ahora de HDL. No, para eso los talleres, eso que hay que conseguir hacerlos. Pero quiero que veáis la dificultad que tiene hacer un core, ¿no? Este core
el top level llama al MSX top, luego llama aquí a una serie de interfaces, porque esta FPGA está en una placa. Y la FPGA pues está con un LCD, con unos LEDs, con un PS2 donde ponemos un teclado. Entonces hay que hacer interfaces que son similares a los que tenía la máquina original, ¿no? El MSX tenía una interfaz con el teclado, ¿no? Pero ahora no nos vale. Ahora tenemos que poner otra cajita emulando esa conexión a un teclado moderno, con un teclado moderno, ¿no? Y luego, si ahora miramos este MSX, pues vemos que el MSX tiene otros 3 módulos. Si miramos el módulo este, pues vemos que aquí aparece el T80, aparece Mega SD, Mapper, Kanji, VDP, PSG, etcétera. Es decir, de aquí vamos creando cajitas por cada chip. Pues hubiese sido una gozada que hubiese venido Jotego, que nos hubiese contado, pues él que mira las placas de las recreativas, ¿no? Que estuvo trabajando el Ghosts and Goblins, mirando la placa y los chips, cómo lo traslada eso al UHD, ¿no? Pero veis que estoy hablando de cajas, esa es mi obsesión. Penséis en cajas, en hardware. El hardware está ahí, no se ejecuta, está todo está funcionando a la vez, ¿vale? Bueno, pues tiene un trabajo inmenso, ¿no? El hacer, por un lado, describir cada bloque, y luego, la mayoría de los casos hay que hacer ingeniería inversa. Tú te coges un Z80, tú sabes lo que hace, sabes las instrucciones, sabes los ciclos de reloj que debe tardar cada instrucción, pero no dispones, a no ser que te vayas a nivel de transistor, que hay quien lo hace. Lo que sueles hacer es interpretarlo e intentar que funcione igual. Vale. Y ese punto, ahora podemos enlazarlo con el tema de la emulación software. Yo le llamo a esto emulación hardware. Cuando cojo un MSX y lo meto en una FPGA. ¿Por qué? Porque es una tecnología totalmente distinta. Es que no hay ni puertas. A ver, a nivel de ciclo de reloj, a nivel de señales, de puertas para afuera, se comporta pues prácticamente igual. Voy a decir prácticamente por no decir igual. Entonces, ¿qué es lo que consigue la emulación hardware? Pues eso, tener a ciclo de reloj el mismo comportamiento. ¿En qué va a fallar? En que si no lo conecto a un CRT, por ejemplo, si hago cualquier historia antes de mandarlo al monitor, pues ya puedo tener un pequeño lag, pero siempre yo creo que va a ser despreciable, pues con un problema que haya en el sistema operativo que me pare el mame, que haga que no acceda a tiempo y que el frame venga tarde. No sé si veis lo que digo. El problema del software es que intentemos emular algo demasiado complicado. A ver, son máquinas antiguas, pero siempre estamos avanzando, ¿no? Entonces, si lo has hecho bien, si has hecho una buena emulación hardware, pues debería ir muy fluido. Solventando los problemas. Si queréis conectar hardware original, pues ahí tenéis que hacer una interfaz. Y además mirar temas eléctricos, que si 5 voltios, que si 3,3 voltios, ¿vale? Pero los defensores de la FPGA, pues lo que defienden es eso, es la experiencia del usuario, ¿no? Que no tienes, en teoría no deberías tener retardos en las señales. Yo estoy mirando esto sale solo en mi pantalla, perdón. Bueno, luego a título personal os digo pues que yo pienso que cuesta muchísimo más pues hacer un core en FPGA, un core hardware que hacer un core, que hacer un modelo, o sea, una emulación software. Uno de los grandes problemas de la FPGA, ya os he dicho que programamos en un HDL, le damos al botoncito, luego podemos ver cómo ha quedado. Si no se queja de los tiempos de reloj, vamos muy bien. Ahora, si falla, ¿qué hacemos? ¿Cómo depuramos? Yo aquí no puedo poner un breakpoint, ¿no? Un punto de parada, porque lo que tengo que hacer es simular todas las señales. O las señales que, digo, a ver qué está fallando el VDP, pues te pones a ver señales, estamos hablando de miles de señales, en el tiempo, ver cómo varían. Y así es como se depura. Luego, tiempo de compilación, ese es otro problema grande. La depuración es dura, pero es que nos puede tardar 1 hora en compilar. Haces un cambio mínimo, le das al botón y te esperas. ¿Corriges el error o no lo corriges? Otra vez vuelves a darle. Entonces, por eso se intenta simular. Pero claro, estamos simulando nanosegundos, que es el ciclo de reloj, ¿no?
Estamos en torno a, no sé, a 100 nanosegundos, a 10 nanosegundos, depende de los relojes, 1 MHz, 100 MHz, ¿no? Y tienes que simular mucho ciclo de reloj para ver. Tampoco es rápido. Entonces yo quiero que os quede muy claro que son mundos muy distintos, ¿no? El diseño hardware y lo que es el diseño o el desarrollo software, ¿no? No sé si me queréis comentar algo. Sí, bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta cuando has explicado, bueno, el concepto de las cajitas. Sí. Es decir, el código VHDL tú compilas y, bueno, y te va uniendo las cajitas. Yo es que lo que no me acaba de quedar claro, algo has explicado de que hay varias capas para conectar esas cajitas, es decir, el concepto de conectarlas. Es el compilador el que se encarga de determinar esas conexiones. Sí. Pero claro, yo supongo por lógica, no sé si ahí es donde me falla el concepto, será más fácil conectar lo que geométricamente está cerca. Es decir, ¿tú qué posibilidades tienes, por ejemplo, en zonas muy alejadas del chip, de trazar una ruta y que la señal evolucione de una a otra? El compilador se encarga de optimizar que eso no pase, o a lo mejor tu código podría ser tan complicado que te dijera, no, porque habría que hacer esto y es que no puedo, o sea, no puedo de un sitio a otro. Si está muy bien en la FPGA, a veces te dice que no puede. Es decir, si ya estás en el 90%, por decir un número, ¿no? O sea, que eso puede, sí. puede pasar. Y tú, cuando estás ahí codificando como lenguaje, ¿puedes ir optimizando eso, procurando diseñar para que eso esté cerca y para que el compilador lo tenga más fácil? O... Sí. Vamos a ver. ¿Veis que el propio compilador ha situado cerca las cosas que están relacionadas? Ahora, si este bloque se comunica con este, pero también con este, pues ya de ahí lo tiene difícil, porque no puede ponerlo todo no puede estar cerca de todo, ¿no? Esto es lo que os contaba que pasó en los 90, que de repente hubo un salto en la conectividad. Y para que os hagáis una idea, los números quizás los tengo anticuados, pero la gran cantidad del consumo de potencia no se va en la computación, se va en el cableado. La FPGA es un desperdicio tremendo, sigue siendo desperdicio de silicio, pero es como todo en la vida, las cosas son caras pues según se vendan, claro, según se fabriquen. Una cosa más, permíteme que te pregunte, vale, estamos usando un dispositivo para emular chips de hace 20 años, un MSX y demás. Claro, al final eran chips que iban a 4 o 7 MHz. Claro, es que esto supongo que para emular, no sé, operaciones Mac, su multiplicación está para aplicaciones modernas. Quiero decir que es que, claro, hay un límite, bueno, todos los que nos dedicamos a la electrónica, si tú empiezas a rutear una señal con interruptores, claro, pues vas teniendo limitaciones de ancho de banda que se come, es decir, los flancos de esa señal. Por lo cual, claro, esto al final, el estado del arte, es decir, no para estas aplicaciones, pues para emular un MSX o un Z80, sino para cosas que se le pide mucha potencia. Claro, es que la complejidad, yo así de concepto, sí, es que tampoco puede ser demasiado alta, ¿no? Porque al final... No, sí lo es. Te voy a comentar cómo lo solucionan. En primer lugar, introdujeron, esto ya es en el 2000, introducen bloques que ellos veían que eran muy costosos como un multiplicador y los ponían optimizados. Entrada y salida, ¿sabes? La salida de la multiplicación directamente, ¿no? Y luego, si te fijas, las celdas están agrupadas, de manera que tú puedes hacer una operación muy compleja combinándolas todas y esto va a muchísima velocidad. Es decir, que si hay una operación lógica o aritmética compleja, pues aprovechamos estas que están juntitas y estas con las de al lado. Y así se solventa. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Hay ejemplos. Hace varios años trabajamos en un algoritmo que multiplicaba, era algo así como 1 millón de vectores, correlaba 1 millón de vectores todos con todos. Pues son muchísimas operaciones. Esto lo hicimos un sistema multiprocesador con 30 procesadores, que además, como tienes una libertad absoluta aquí, tú no tienes por qué seguir los cánones, no tienes que hacer un RISC ni algo parecido a una GPU, tú haces lo que quieres. Hicimos un procesador que todos los procesadores procesaban hacia abajo, pero cada vez que iban procesando le pasaban al procesador de al lado operaciones intermedias. Esto es parecido, se llama RAID sistólico, pero era un poquito más flexible. Y con eso hicimos estas comparaciones de 1 millón de vectores todos con todos. Y esto iba con una FPGA que te cuesta, una placa que te cuesta 500 euros, esto iba 3000 veces más rápido que un thread en un i7.
¿Por qué? Porque es que ahí solamente estaba haciendo lo que tenía que hacer, no teníamos... De hecho, es que otro tema que no he comentado muy interesante es que hay memoria local. Cada una de estas cajitas puede guardar aparte un bit. Entonces tienes como una especie de... Puedo decir que son cachés, memorias cachés, pero custom, a medida. Tú pones la memoria lo cerca que quieras del componente y de un tamaño, no el que tú quieras, pero imagínate la versatilidad. No tengo medio mega de caché, no. Es que tengo 32K aquí, pero en otro sitio tengo 64, en otro sitio tengo 10K. Y lo tengo justo al lado del procesador o del componente aritmético y lo reutilizo según me viene bien. Y para utilizar ese recurso, es decir, tú de nuevo estás codificando, ¿eso es más o menos automático o tú tendrías que saberlo y hacer algún truquillo? Es decir, ¿tienes que saber ese truco o no? El compilador ya lo sabe y te lo optimiza. Esto lo hicimos, yo en mi experiencia, esto lo haces tú. Lo tienes que hacer tú. Es un trabajo inmenso. Esto fueron 6 meses, 8 horas diarias. 6 meses de trabajo y que es hasta poco, porque funcionó, ¿sabes? El proceso entero, y la depuración muy dura. Pero os pongo esto para que veáis que puede llegar muy lejos y ahora mismo, por eso viene la etapa de la locura, porque ahora mismo cómo competir con las GPUs, competir con los procesadores que hay ahora, Xeon, ¿no? Con 64 cores, ¿sabes? Hay cosas muy potentes. Pero hay aplicaciones que sí. Si tienes dinero, si hay un ingeniero que sabe mucho, y puedes esperar esos meses y se puede hacer. ¿Podrías explicar brevemente, para iniciarse en el mundillo si conviene más VHDL o Verilog? Bueno, en general creo que es VHDL, pero... No. Yo creo que es un tema totalmente 50-50. Yo uso VHDL, llevo muchos años, pero es un tema... Son totalmente equivalentes, son diferentes, pero equivalentes. Es decir, que consiguen los mismos resultados. Luego hay otro tema, el compilador optimiza. Entonces, tú puedes hacer una función lógica que es un churro, o mejor dicho, un castillo, y te la optimiza. Es decir, que no es lo que tú pongas, que no quiero que interpretéis que hace solo lo que tú pones, también optimiza, pero lo que no te infiere son cosas muy complejas. Ahora, ¿qué llevan intentando desde el principio? Utilizar lenguajes de alto nivel, utilizar C. Ahora mismo está muy de moda esto. Bueno, ahora mismo no, vuelve a estar de moda, así que esto... continuamente nos dicen, ahora sí lo vamos a hacer, como ha pasado con, por ejemplo, la inteligencia artificial. Ahora pues parece que se ha avanzado mucho, pero nos llevan diciendo desde los 80 que están metiendo ahí miedo en el cuerpo, ¿no? Pues esto es igual. Yo mi experiencia con alto nivel está muy limitada, he hecho muy poco, pero lo poco que he hecho al final me ha dado la impresión que tienes poca información de lo que está haciendo el compilador y tienes que probarlo. Hasta que no lo pruebas, hasta que no ves la simulación no te das cuenta realmente lo que ha pasado, ¿no? Y hombre, esto, pues para aprenderme un lenguaje y todos sus trucos, pues prefiero controlarlo todo en VHDL. Y esto, bueno, porque yo también soy de la vieja escuela, si no, no estaría en un evento como este, ¿no? Pero sí que tengo, vamos, lo demuestro, que haciendo las cosas bien es como el ensamblador, haciendo las cosas bien y optimizando, tiene resultados fantásticos, ¿no? Vale, os voy a poner de otra, me voy a ir a retropar la de 2006, creo que fue. Ya os digo que esto me ha venido un poquito así con prisas. Esto fue una charla, 2016, perdón, 2016. Lo pasamos muy bien, ¿verdad? Simplemente para aprovechar alguna transparencia, esto que estoy haciendo es feísimo, ¿no? Vamos a aprovechar alguna transparencia. Se ve bien, ¿no? Bueno, aquí tenemos una placa. Tú ahora te compras una placa. ¿Y qué tienes? Una FPGA aquí. Y os he contado que esta historia del VHDL, de las cajitas, te pones, lo simulas, perfecto. Pero ahora esto va a la FPGA, no va a la placa. Esta placa ahora tiene que comunicarse. Y tenéis que poner, lo que os decía, un wrapper, lo voy a decir en inglés, es decir, un adaptador alrededor de tu máquina clásica para que se conecte con lo que tiene esta FPGA, esta placa concreta. Pues tiene un LCD, resulta que tiene un chip de audio, un codec, resulta que tiene un chip de VGA, pues tendrás que adaptar tu diseño a eso, ¿no?
Bueno, tiene hasta Ethernet, ¿no? El teclado es PS2. Entonces, esto en el mundo retro hay que hacerlo con gracia. Es decir, esta charla que di, esto iba sobre Apple II, ¿no? Os voy a poner el esquema del Apple II. Estas son las cajitas, ¿no? Tenemos... No me sale la... A ver, voy a hacer... No sé cómo me está haciendo esto. A ver. Me está volviendo un poco loco. Duplicado, sí. Bueno, me intentaré poner. Mirad todo lo que tiene el Apple II. Por un lado está el Apple II y por otro lado están los adaptadores a la tecnología moderna. Entonces esto tiene un trabajo y hay que hacerlo bien. ¿Qué es lo que hizo este señor? Esto es de la Universidad de Columbia, tengo que mirar el nombre, es Edwards, ¿vale? No recuerdo si es Steve Edwards. Este hombre hizo el Apple II FPGA, ¿no? Por ejemplo, la disquetera era SD, una SD card. Mira, aquí veis lo que os decía de las simulaciones. Entonces vamos a ver la disquetera, ¿vale? Si dais una charla no hagáis esto. Estas son las cajas, esto es lo que queremos implementar. El Apple II está muy bonito porque está la patente, entonces lo podéis ver exactamente todo lo que se hizo, ¿no? Tenemos la CPU, la memoria y luego las conexiones de teclado, de los pads, ¿no? El altavoz. Bueno, pues, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo de la SD card, ¿no? Bueno, también muy bonito el tema del vídeo, ¿no? Aquí usaba el generador de vídeo del Apple II, que luego lo convertía, le daba colores, como si fuese un monitor NTSC. Que eso, claro, tu placa que es VGA, o hoy en día te compras la Mister, ¿no? La de 10 nano y es HDMI. Pues lo bonito es intentar que parezca el equipo retro, ¿no? Entonces hacemos un adaptador a un nuevo HDL. Esto pues, también tiene su gracia. Voy a la SD card porque es que tenía mucho arte. El 6502 veía el interfaz de disco del Apple II. Y aquí, ¿qué pusimos? ¿O qué puso este señor? Un adaptador a SD card, que cada vez que llegaba una lectura o un comando, un acceso al disco, lo traducía a un acceso a la memoria flash de la SD card. ¿Pero qué puso? Puso los tiempos. Y es que el código pone, está bajando el cabezal, está girando no sé cuánto, y puso los tiempos, puso contadores, para que tardase el tiempo. Y muy bonito eso. Y así es como yo creo que se deben hacer las cosas. Entonces, voy a criticar cosas que se hacen, pero entendiendo que todo el que se mete a hacer cores, pues tiene, pues como cualquier persona que da su tiempo libre para que disfrutemos lo demás, ¿no? Pues tiene mucho mérito. Pero voy a criticar, y además yo no hago cores, con lo cual más fácil todavía criticar. Voy a criticar que tenemos la tendencia a coger lo que haya por internet. Que es verdad que hay gente que se ha esforzado mucho para hacer un Z80, para hacer un 6502, pero tú ahora coges, dices, este 6502 lo voy a coger yo y lo voy a usar. Pero nos falta garantía de que eso está bien hecho. Entonces, hasta ahora, hasta hace muy poco, hemos estado usando cores que tenían instrucciones más rápidas, menos ciclo de reloj, que no tenían las instrucciones ilegales, por lo tanto no podía ser... había juegos que explotaban las instrucciones ilegales, ¿no? ¿Pero no hay bibliotecas para eso? Es que hay que hacerlo. Entonces, tienes un señor que lo está haciendo y se equivoca en algo, entonces faltan equipos de trabajo. Yo entiendo que esto es muchísimo trabajo, ¿no? Ojo, que sí que hay empresas que te venden un microcontrolador de Intel, pero te lo cobran. Entonces yo mi crítica es esa, que veo que hay gente que lo hace muy bien, es decir, está cogiendo estos cores, los pasa a todas las placas del mundo, pero el core en sí, los cores tienen fallos y lo vemos que hay imperfecciones, ¿no? Hace poco me comentaban algo de la interrupción del One Chip MSX, que hay juegos que no tiran porque hay algo que va a un ciclo de reloj más tarde o despistes. A ver, también hay bugs en el MAME, pero como hay un equipo alrededor, al final se va solucionando todo. Aquí yo veo que es un trabajo muy solitario. Nos falta ahí comunidad de FPGA, ¿no? De desarrolladores de FPGA. No, a ver, pero eso que has dicho es muy interesante porque yo creo que al principio se ha promovido la imagen de que algo hecho en una FPGA es algo que es exacto, que es una replicación, y claro, yo siempre he contestado lo mismo, digo, bueno, si está bien hecho. Claro. O
Claro. Que puede estar mal hecho. Pero igual que el MAME. Igual que MAME, igual que un emulador. Que yo he visto en el MAME, vamos, veo cosas increíbles, gente que incluso ha cogido el chip, lo ha decapado y te hace el modelo digital programado Sí, el mapa de memoria. de chips analógicos y cosas que Sí, dices, sí. madre mía, nivelazo. Pero sí, los bugs. Pero puedes decir que está bien de Sí, texto, pero yo esto lo porque llevo creo que diciendo. A lo mejor hay alguna gente que piensa que no, que si está en FPGA es Sí, que está bien. sí, además esto es ideal para Twitter, ¿no? Yo solo lo hago mucho, pongo el mensajito típico de tiene que estar bien hecho. Yo mi crítica, por ejemplo, que además fue Ricardo que me dijo que no le sonaba bien el PSG y en alguno me encontré que la suma final de los canales estaba mal hecha. ¿Por qué? Porque entraban 8 bits y la salida 8 bits. Pero que truncaban en un momento dado y dicen, no hace falta truncar tan pronto, te estás perdiendo bits. Siempre va a haber un error, sobre todo lo analógico, ¿no? Bueno, pues yo quería eso, contaros un poquito la tecnología. Y luego está el tema este del retro, que realmente me estoy yendo a otra charla, ¿no? Y hay que hacer estos adaptadores, hay que hacerlos bien. ¿Vale? Pero el problema ahí está en los adaptadores o en el original. Está en todo, es decir, si yo tengo aquí mi 6502 que no está bien hecho, que tiene un bug, vale. hay que corregirlo. Si me da igual, por ejemplo, el tema, yo estaba muy sensibilizado con el Apple II, con el tema del joystick que era analógico, el Dragón tiene un joystick Sí. analógico. Vamos a hacerlo analógico. ¿Qué pasa? Que como la FPGA es digital, se puede hacer analógico, se puede digitalizar esa señal y la respuesta que he recibido a veces es si casi nadie usa el joystick analógico, si al final era para jugar derecha e izquierda y te da igual los lados, digo ya, pero basta que yo quiera usar el Pong o el Breakout del Apple II que ya no puedo. Y bueno, pues siempre detallo, yo soy partidario de intentar usar el hardware original, aunque sea con la FPGA. Pero bueno, lo digo, yo no he hecho nada en esto, no he desarrollado nada y es muy fácil decirlo, ¿no? Y criticar, ¿no? Pero están ahí esos temas, ¿no? Yo, pues no sé, el One Chip MSX cuando lo pruebo en la FPGA, pues la sensación que me da es tremenda, ¿sabes? Es que va muy fluido, va muy fluido. Y luego el poder disponer eso de repente pues, de todos los chips, que también lo tienes en los emuladores, ¿no? Digo, chips de audio y demás, ¿no? Bueno, os cuento muy rápido el estado actual, parece, esto un minutito. Intel compra Altera, se llama Intel FPGA ahora, y claro, hay un revuelo tremendo. Mi impresión es que Xilinx pues ha intentado abrir mercado. Tenéis que pensar que Intel, por ejemplo, está con ARM, lleva ahí años diciendo ARM se me ha colado en todos los móviles, en las tablets, y es verdad que Intel ha perdido la batalla de los microcontroladores, que puede parecer que no es importante, pero bueno, hay muchos microcontroladores, se está fabricando muchísima electrónica, muchísimo silicio que se fabrica al día, ¿no? Entonces, perder un nicho de mercado es importante. Bueno, pues también imagino que se han echado a temblar con Nvidia, con las GPUs. Tenemos a las GPUs con 3000 cores. Se programan, ojo, programar en CUDA, hay que programar a bajo nivel, ¿eh? Que no vendan la moto de que tú haces así, le das al botón, no, hay que programar, hay que pensar, hay que conocer la arquitectura interna, tiene varios niveles de memoria, es decir, si os gusta el bajo nivel, también os lo recomiendo. Bueno, pues Intel yo creo que ha visto que tiene que probar algo y va a probar la FPGA. Entonces compró Altera. Acaba de salir, llevan ya varios años probándose en universidades, un Xeon con FPGA, todo integrado. ¿Un Xeon en No, Xeon con FPGA al lado. De hecho es Xeon FPGA Xeon, con acceso independiente a memoria a cada parte y con acceso compartido, es decir, se comunican entre ellos. Y esto abre unas posibilidades tremendas, pero está todavía empezando. Esto es como volver al 85, donde salió una FPGA que prometía mucho, pero no funcionaba bien. Yo pienso que esto puede dar, es decir, esto abre una dimensión nueva en el mundo de microprocesadores, pero queda mucho. Entonces ellos ahora mismo te venden que esto va sobre todo para temas cloud,
Cloud Computing, que consiguen hacer la virtualización de sistemas 3 veces más rápido gracias a la FPGA. ¿Por qué? Porque cargan en la FPGA toda la computación que le cuesta más al microprocesador, eso está optimizado y va muy bien. Pero ¿qué es lo que quiere la gente? Pues lo mismo que con el reto, quiere algo mágico, que en tiempo real los programas corran en la FPGA. Y fijaros lo que os he contado, 1 hora de compilación, media hora de compilación. Pero hemos abierto una puerta. Se ha abierto una puerta, vale 6.000 euros, si no me equivoco, el Xeon este con FPGA. Y bueno, ya han conseguido mejorar una aplicación. Otra cosa que está en el aire que se me ha olvidado es la inteligencia artificial, Deep Learning. Está todo el mundo loco con Deep Learning. Tenemos implementaciones en FPGA, plataformas en FPGA, en GPU. Todo el mundo está con esto, ¿no? Bueno, pues, ¿qué me he encontrado en Xilinx? Pues me he encontrado que están sacando unas placas aceleradoras que te valen, no sé si son 80.000 euros, que traen a ver, cuando digo aquí no es en el mismo integrado, porque tú puedes hacer un chip y ponerlo en el mismo encapsulado con otro chip, pero la conexión es muy rápida, ¿vale? Entonces tienen memoria, un acceso muy rápido, varios ARM, FPGAs tremendas y procesadores de inteligencia artificial, de Deep Learning, procesador vectorial directamente, todo el mismo chip. Entonces por eso digo que es la época de la locura. Yo no sé qué vamos a hacer con eso, quién va a programar eso, y además, bueno, pues esos precios también son interesantes, ¿no? Entonces, bueno, esto me he ido de la charla retro, pero un poquito para que veáis lo que nos viene, ¿no? Bueno, no... Voy a dejaros aquí el... Y nada, voy a dejarlo ya porque tenemos que continuar. Si os pongo como último detalle, esto es el Apple II. Quiero que veáis lo que ocupa el 6502 comparado con lo que ocupa la controladora de la SDK. Eso está mal, el 6502 es más potente. Estamos hablando de tecnología del 75 con tecnología más o menos actual y es que, a ver, esto es a ojo. Esto si te acercas verás que están separados, esto es una cosa... Pero bueno, se ve que más o menos ocupa el mismo silicio, cuando hace unos años esto era pues el cerebro de ordenadores, ¿no? Bueno, aquí lo voy a dejar, ¿vale? No sé si me habré dejado muchas cosas. Mi idea era esto, introduciros a la tecnología. El taller, venga, hacemos taller otro año. Muchas gracias.